¿Se ha preguntado alguna vez qué representa este símbolo que la Biblia llama Babilonia? ¿Qué será Babilonia? ¿Qué constituirá Babilonia? Eso es exactamente lo que veremos en este estudio. Vamos a buscar la Biblia en Génesis capítulo 10, versículo 10. Dice: y fue el comienzo de su reino Babel, Erec, Accad y Calné, en la tierra de Sinar. Un grupo de personas se fue y se estableció en estas tierras, específicamente lo que es la tierra de Sinar. Y quien empezó a gobernar en esas tierras en una rebelión en contra de Dios fue Nimrod. Todos conocemos, algunos conocemos la historia de Nimrod. Nimrod era descendiente de Noé, porque Noé tuvo 3 hijos, que fue Sem, Cam y Jafet. Cam engendró a Cus, Cus engendró a Nimrod, y Nimrod fue el que se estableció en estas tierras, en la tierra de Sinar. En Babel él hizo la rebelión, pero todo eso tenía parte en lo que es la tierra de Sinar. Leemos lo que dice Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. En la tierra de Sinar estas personas comenzaron a hacer lo que es la Torre de Babel. En la Torre de Babel Dios confundió sus lenguajes porque ellos estaban en contra de Dios, habían formado una rebelión. Y más adelante en la misma tierra de Sinar formaron lo que es Babilonia, que más tarde iba a llevar cautivo al pueblo de Dios. O sea, los enemigos de Dios se encuentran desde la época postdiluviana. En este caso, desde los tiempos de Noé se estaba efectuando esto para ir en contra del pueblo de Dios. Ahora Babilonia era tanto político como religioso, tenía una forma de gobierno y también tenía sus creencias. Pero cuando Babilonia termina su reinado, cuando fue tomada por los medios de los persas, Babilonia termina con su gobierno, pero queda algo, quedan sus creencias. En el tiempo de Juan, cuando Juan escribe el Apocalipsis, Babilonia ya no existía como tal, no existía como gobierno, como imperio, sino que existía en sus creencias, las creencias babilónicas, que se han desarrollado a través del tiempo para que Juan, cuando vea hacia el futuro y vea lo que va a pasar en el conflicto final, vea de que Babilonia está reinando, no de una forma de gobierno, sino en una forma religiosa, en las creencias. Y eso es lo que vamos a ver. Vamos a identificar quién es Babilonia. Y para eso veremos qué significa Babilonia, la palabra Babilonia, ¿qué significará? Según la corporación Microsoft, Babilonia viene del acadio Babilim o Babilú, que quiere decir puerta de Dios o puerta de los dioses. Pero también nosotros sabemos de que significa confusión, viene del mismo hebreo que quiere de la palabra Babel, que quiere decir confusión. Por tanto, la puerta de Dios o la puerta de los dioses y confusión están totalmente unidas o en una conexión para darnos a entender lo que es Babilonia. Vamos a leer un texto. Apocalipsis 17 se nos menciona de una mujer que en su frente tiene escrito lo siguiente. Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Si Babilonia es madre, se nos quiere decir de que es una mujer. Por tanto, Babilonia es una mujer que representa algo. Entonces tenemos que ver cuál es el significado de una mujer. Y nos dice en Efesios capítulo 5, versículo 25: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Por lo cual, una mujer en la profecía significa una iglesia, es un pueblo llamado Babilonia. Entonces tenemos que identificar qué significa Babilonia y qué es lo que es Babilonia. Ya estamos viendo de que es una iglesia, pero ¿qué iglesia? ¿Qué religión es Babilonia? Ahora, en Apocalipsis, capítulo 21, versículo 2, se nos habla de que la ciudad o el pueblo de Dios, que es la Nueva Jerusalén, también se le compara como una esposa con su marido que es Dios. Dice: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la Nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. El pueblo de Dios tiene una relación con Dios, es su esposo.
Pero esta mujer fornica. Esta mujer no está conectada con Dios. Dios no es su esposo. Miren lo que dice el versículo 1 de Apocalipsis 17. Ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Esta mujer tiene varios amantes, y usa a estos amantes, tiene relaciones con estos amantes que son los reyes de la tierra. Entonces, ¿para qué los usa? ¿Por qué los usa? Porque la mujer infiel domina al hombre, quiere dominar al hombre, quiere dominar a estos reyes de la tierra. ¿Para qué? Para que en el conflicto final ellos estén de su lado, para hacerle guerra y destruir a su objetivo, que va a ser el remanente de Dios, que es el pueblo que Dios va a tener en los últimos días. Algunas personas piensan de que Babilonia representa a los gobiernos que son corruptos, pero no, Babilonia es una mujer. Las bestias representan reinos o poderes, pero Babilonia representa una mujer que es una iglesia, es una religión, es un poder religioso, que está unido con los reyes de esta tierra, que gobiernan. Mientras que Jerusalén es fiel a Dios y únicamente lo tiene a Él como su esposo, se nos dice de que Babilonia es infiel a Dios y tiene relaciones con sus amantes, que tampoco es fiel a sus amantes. ¿Qué nos sigue diciendo la palabra de Dios? Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro, lleno de abominaciones y de las inmundicias de su fornicación. ¿Sabían ustedes que el púrpura y el escarlata fueron colores que Dios dio para su pueblo? Por ejemplo, en Éxodo, en el capítulo 26 y el versículo 31 dice: y harás también un velo de cárdeno, y púrpura, y escarlata, y de lino torcido será hecho de primorosa labor, con querubines. Según Ezequiel, Jerusalén fue adornada con piedras preciosas también. Dice: y fuiste adornada de oro y de plata, y tu vestido fue lino y seda bordado, comiste flor de harina, de trigo y miel y aceite, y fuiste hermoseada en extremo, y has prosperado hasta reinar. Esta mujer tiene las mismas características del pueblo de Dios. Es decir, se hace llamar o se hace caracterizar como el pueblo de Dios. Es una iglesia que es rica y no tan solamente de forma simbólica, sino también de una forma literal. Esta es una religión poderosa económicamente, que tiene riquezas, que está cubierta de oro. Ahora, miren lo que dice el versículo 6. 17:6. Y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Esta iglesia o esta religión que se llama Babilonia dominó en un tiempo en el cual hizo matar a todos los creyentes, a los santos. Los eliminó. Esta iglesia y esta religión que se nos está mencionando en Apocalipsis como Babilonia, el símbolo de Babilonia solo lo cumple una sola religión, una sola iglesia. Y yo te la digo por apellido: la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Es la única que cumple con estas características. Babilonia no representa a los poderes políticos, sino que representa a una iglesia que fornica con los reyes políticos, que tiene relaciones ilícitas con los gobiernos, pero que no es un poder civil, no es un poder gubernamental, sino es una religión, tiene que ver con creencias. Dice Apocalipsis 18:7, cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón: yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Esta frase es usada por el pueblo que decía ser pueblo de Dios, pero que en el Antiguo Testamento le fue infiel a Dios. Esto se encuentra en Isaías, en el capítulo 47, versículo 8, dice: la que dice en su corazón: yo soy y fuera de mí no hay más, no quedaré viuda ni conoceré orfandad. ¿Conoce usted alguna religión que dice: yo soy y fuera de mí no hay salvación? ¿Solo dentro de mi religión existe salvación y las demás iglesias están todas perdidas? ¿Solo en mí hay salvación? Una iglesia que está poniendo su religión en contra de lo que enseña Cristo, porque Cristo dice que solo Él es el que salva, pero esta iglesia dice: no, solo yo salvo y los que están fuera de la iglesia están perdidos. La salvación por estar en una religión. Por algo significaba también Babilonia la puerta de los dioses. Los únicos que tienen acceso al cielo son los que están por la puerta de los dioses. En este caso, la única que tenía la puerta de los dioses, entre comillas,
Era Babilonia, pero ahí dentro estaba la confusión. ¿Acaso no es una de esas enseñanzas también de esta iglesia de que no hay salvación fuera de la iglesia católica? ¿Solamente si eres católico tienes acceso al cielo? ¿A Dios? Esta mujer dice que solo en ella hay salvación y que es la puerta que Dios tiene para que tú seas salvo y que no hay salvación fuera de esta religión. Pero querido hermano, la religión no te salva. La iglesia no te salva, las personas no te salvan, los líderes religiosos de tu religión tampoco te salvan. El único que tiene poder para salvarte es Jesús. Se nos dice que el portón del cielo es Jesús. Él es el salvador del mundo. No hay una religión que te salve, es Jesús quien te salva. Todas estas iglesias que dicen de que la salvación está dentro de una iglesia, están haciendo lo mismo que dice Babilonia, que solamente en su religión hay salvación. Pero el único que te puede dar la salvación y la entrada al cielo tiene nombre y su nombre es Jesús. Dice Juan capítulo 14 versículo 6. Jesús le dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay religión que te salve. La única religión que te está diciendo que dentro de su religión serás salvo es Babilonia. Si una iglesia te enseña y te dice de que dentro de su religión estás salvo, está perdiendo el objetivo, porque el único que te puede dar salvación, el único que te puede asegurar tu salvación no es una religión, sino es Jesús. Jesús es la puerta. Él dice: yo soy la puerta, mis ovejas entran a través de mí. Y solamente en Cristo hay salvación, para siempre y eterna.